Y como bien acabo de decir, las asociaciones son protagonistas y hoy no podíamos no estar en el programa sin contar con una de esas asociaciones. Y en este caso estamos con Patricia Ontiveros, presidenta de Prometeo. Muy buenas tardes, Patricia. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Pues mira, aquí estrenándome en la radio porque nunca había tenido este placer de poder comunicar a la gente el trabajo que realizamos desde nuestra entidad, y hoy voy a aprovechar para que, bueno, todos los oyentes, los que nos estén escuchando y a quien se lo quieran contar, pues cuenten con un recurso más como el que ofrecemos, que además es gratuito, y eso es importante decirlo desde el principio. Claro, porque, bueno, vamos a ir por partes, porque Prometeo es... lo que intenta hacer es cubrir, ¿no?, las necesidades jurídicas de personas que lo necesitan, ¿no? Esa es, digamos, vuestra misión principal. Si tú lo puedes explicar seguramente mejor que yo. A mí me gusta mucho decir que somos abogados de los pobres porque siempre me recuerda cuando mi madre, estudiando la carrera, me decía: tú vas a ser abogada de los pobres. Y yo no lo entendía. Entonces, cuando de pronto me vi siendo presidenta de una entidad que solo piensa en las personas vulnerables, dije: contra, las madres qué razones tienen siempre cuando dicen las cosas. Y me alegra mucho que ella hubiese vaticinado aquello de vas a ser abogada de los pobres. Te leyó un poco el futuro, ¿no? Sí, bueno, tú sabes que los padres conocen muy bien a los hijos, y al final, pues mira, sí, en esto acertó. Y bueno, ¿cuándo surge Prometeo y por qué en este caso? Bueno, me lo puedo llegar a imaginar, pues mira, pero cuéntanos. Pues yo un día por la universidad, cuando todavía el derecho de extranjería no era una materia que se estudiaba, sino que era como algo que tú decidías hacer algún curso, que no estaba integrada entre las asignaturas, pues vi un curso de extranjería y dije: ¿esto qué es? La globalización. Y de pronto, por curiosidad me quedé, y a raíz de ahí me hice voluntaria en Cáritas. Y como yo digo siempre, la inmigración empieza a importarle a la gente cuando tiene un inmigrante en su vida. Y entonces empiezas a entender el proyecto migratorio de la gente, por qué están aquí, empiezas a ver a la persona humana. No a los números, ni al que viene a quitarte el trabajo. Empiezas a ver ahí tantísimas cosas que al final te das cuenta que es que son necesarios en nuestra vida, de hecho. Claro. Bueno, al final es lo que estábamos hablando al principio, que vemos en las noticias siempre tantos datos y tantas cifras que nos acabamos narcotizando un poco, pero en tu caso lo vives en el día a día y esa visión cambia, ¿no? Pues mira, fíjate, desde que iniciamos esta andadura en el 2006 al día de hoy, han pasado ya muchos años, la cosa ha cambiado. Cuando iniciamos este trabajo de apoyar jurídicamente en el asesoramiento a las personas extranjeras, pues la persona extranjera aquí aportaba mucho. Era un momento de auge en el mundo de la construcción, sobre todo, participaban. Entonces, pues como que hasta el gobierno hizo una regularización, porque había muchísimas personas trabajando sin contrato y de una forma irregular, y el propio gobierno entendió que tenían que regularizar a la gente. Pero luego vino la crisis y fueron la amenaza total del país. Cuando los necesitábamos eran maravillosos, cuando de pronto no los necesitábamos porque no había trabajo, pues empezaron a resultar una amenaza. Lo que pasa es que, gracias a Dios, los tiempos han cambiado, Internet ha ayudado mucho a que sepamos cómo funcionan las cosas, cómo está la gente en sus países, y sobre todo que tengo que decir que si están aquí es porque los necesitamos, y eso es algo que hay que ponerlo por encima de todo. Que no vienen a quitarnos nunca nada, es al contrario, siempre aportan las personas extranjeras. Sí. Y bueno, cuando llega una persona extranjera que necesita vuestra ayuda, ¿cuáles son las principales barreras con las que se pueden encontrar? Pues mira, nosotros somos un equipo de abogados y asesores jurídicos que entendimos que desde las organizaciones de extranjeros no se le podía dar toda la cobertura que necesitaban, porque nosotros no sabemos, como el médico de cabecera no lo sabe todo, hay especialistas. Pues nosotros entendimos que si nos formábamos en equipo íbamos a poder ayudar mucho más a la gente que si estábamos cada uno en nuestra asociación. Entonces de ahí surgió Prometeo, del compromiso de estos compañeros, que cada uno tenía
su vida laboral. Tengo que decir que, como antes ha dicho Patri, la financiación de las entidades es lo peor, vamos, es lo más difícil y sobre todo que que perdure en el tiempo. Entonces, pues todos los compañeros que participamos de esta entidad, que es Prometeo, todos tienen que tener un plan A y este es un plan B. Pero el compromiso es grande porque tú vas allí para ayudar y no vas pensando en cobrar. Claro. Lo que pasa que es verdad que las organizaciones se tienen que financiar de alguna manera, pero en realidad el compromiso de que todos aportáramos nuestra especialidad y como nexo común el derecho de extranjería nos convirtió en un servicio jurídico, el único servicio jurídico creo que en España, de hecho, no sé si hay alguno como este, me parece que no, pero desde luego en Andalucía no hay ningún servicio jurídico integral que aborde todas las ramas del derecho. Claro, porque le apoyáis en diferentes áreas, situaciones. claro. Por ejemplo, ¿en cuáles? Cuéntanos. Pues mira, una persona no solamente, o sea, vamos a abordar el tema laboral, por ejemplo, ¿no? El trabajo es importantísimo, pues hay un compañero que es asesor jurídico, que es especialista en derecho laboral. El derecho de familia es tan importante, que hay ciertos temas que en cada persona humana siempre están presentes, ¿no? Claro. El de las relaciones personales, relaciones laborales, y en esos ámbitos siempre tiene que haber un asesor jurídico que te explique cuáles son tus derechos y cuáles son tus obligaciones para poder hacer una vida en condiciones, porque es importantísimo el conocimiento de tus derechos y, por supuesto, de tus obligaciones. Entonces, pues, para arrancar, si quieres tener un permiso de residencia, tienes que saber cuáles son los requisitos, si tienes que trabajar, tienes que saber cuáles son tus derechos laborales, en fin, en todo. Y si haces una familia mixta, que es lo que suele pasar con las personas extranjeras, pues tienes que conocer cuál es el derecho que se te va a aplicar, porque no es fácil. Y bueno, pues hay que entender de esa rama del derecho internacional y aplicarlo. No es fácil, porque integrarse en una sociedad no es fácil. Claro. Bueno, ahí iba una de mis preguntas también, porque ¿cuáles son las mayores dificultades con las que se encuentra una persona que se quiere integrar en nuestra sociedad, en este caso? Mira, normalmente hoy en día yo pienso que la llegada de una persona extranjera a una ciudad o a un país normalmente tiene una pequeña red que lo apoya desde lejos. Primero, no es que sean conocedores de las cosas, pero sí hay alguien siempre donde tú aterrizas, ¿no? Alguien que te ayuda en ese principio, solo principio. Pero yo pienso que aquí lo más importante después es el derecho del trabajo, porque el trabajo genera dinero y además los proyectos migratorios son muy caros. O sea, venir, coger un avión y venirte, porque vamos a hablar de unos extranjeros más normalizados, no vamos a hablar de las personas que vienen en patera, no, vamos a hablar de las personas como las normalizadas, ¿no? Las que vienen con un visado de turismo y se quedan, que es lo que suele ser así, porque siempre se ha dicho que la inmigración por donde entraba, por la puerta principal es Barajas, vamos, ¿sabes? Que es donde suelen llegar todos los aviones internacionales. Entonces, pues tienes que tener un trabajo para poder cobrar, para poder comer, para poder mandar dinero, para poder financiarte aquí, para pagarte en fin, es complicado. Y cuando por fin te regularizas es porque ya tienes eso atado más o menos, aunque hay de todo. Claro. Pues hay personas que se pegan media vida aquí y no han arreglado sus papeles. Y yo me las encuentro y alucino y digo, ¿de verdad? ¿Has ido esquivando todo eso y has ido sobreviviendo y tienen familia y de todo? Y es muy complicado acceder a esos papeles, a esos permisos. Sí, es complicado, porque para tener documentación o tienes ese arraigo aquí de familia que te ayudan a obtener tu documentación, si eres comunitario de la Unión Europea, si eres familiar, pues lo tienes un poco más fácil, pero lo normal, por como la forma en la que se regulariza la mayoría de la gente es porque está 3 años en España sobreviviendo y finalmente encuentra una persona que le hace un contrato de trabajo de 1 año, que es muy difícil, porque es que a los españoles nos cuesta mucho trabajo que nos contraten por 1 año. Entonces la prueba que se les pone no es fácil, pero demuestran el arraigo en el país. Claro.
No me preguntes si estoy de acuerdo o no cómo se legisla el derecho de extranjería, porque muchas veces yo tampoco lo entiendo, pero es lo que hay, nosotros lo explicamos e intentamos facilitar este camino. Y ya habéis atendido a muchísimas, bueno, desde 2006 que has dicho que lleváis, habréis atendido a muchísimas personas y habréis conocido todo tipo de historias, ¿no? Sí, pues fíjate, tengo que decirte que aunque Prometeo nació como una entidad dirigida a las personas extranjeras, la cosa es que al final ha derivado en atender a personas vulnerables. Es decir, aunque en nuestros estatutos lo pensamos cuando constituimos esta entidad, pensábamos en la inmigración no con mucha positividad, ¿vale? Pero es verdad que lo metimos en el colectivo de personas vulnerables y al final, con los años, desgraciadamente, la situación económica del país nos ha llevado a que las personas vulnerables, que los extranjeros sean uno más, porque españoles hay tantos vulnerables que al final la administración pública, que es quien siempre nos está financiando, porque es quien siempre nos ha apoyado, sobre todo tengo que decir que el Ayuntamiento de Sevilla es el que más nos ha apoyado porque siempre nos ha facilitado por lo menos un sitio donde atender a la gente y eso es principal, un sitio donde poder asesorarle y recibirlo. Y ellos vieron la labor que hacíamos con las personas extranjeras y de pronto se vieron en la necesidad de que atendiésemos también a personas vulnerables, es decir, que atendemos a toda Sevilla. Claro. Que ya no es solamente, ya Prometeo nació siendo una asociación dirigida para personas inmigrantes y en cambio al final somos una asociación dirigida a personas vulnerables. Y dentro de la vulnerabilidad todo lo que tenga que ver con un problema se resuelve jurídicamente al final. Porque bueno, personas vulnerables de todo tipo de aquí de Sevilla, tenéis varios proyectos en marcha, ¿no? Sí, mira, el proyecto principal que tenemos es que somos el servicio jurídico de los servicios sociales del ayuntamiento, a través de un contrato y tal, no es algo fijo, pero que se suele, que ya hemos estado 4 años con ellos, entonces, bueno, y tenemos vista de que ojalá podamos seguir siéndolo, cumpliendo con todos los requisitos administrativos habidos y por haber, pero bueno, nos gustaría seguir haciendo este proyecto, que lo hacemos de todas las maneras, siempre que algo de financiación tengamos, pero es verdad que el Ayuntamiento de Sevilla nos ha apoyado muchísimo y le ha ofrecido esta posibilidad a todos los sevillanos que necesitan un asesoramiento jurídico, pues venir allí de forma gratuita, ser asesorados. Es muy importante también que el Colegio de Abogados, el Ilustre Colegio de Abogados de Sevilla, nos apoyó desde el principio, siempre nos apoyó. Entonces, tener al Ilustre Colegio de Abogados de Sevilla siempre velando porque los compañeros te ayuden a resolver los problemas de la gente, porque nosotros asesoramos a las personas en la vía administrativa, no vamos al juzgado. Ah, vale. ¿Vale? Solamente en algunos casos en el derecho laboral sí podemos ir al juzgado con ellos, pero en el resto nosotros tenemos que trabajar de la mano con todos los abogados de oficio, que, bueno, al final hacemos un trabajo conjunto, nos ayudamos, pero curiosamente tengo que decir que venía una entidad como la nuestra, sin ánimo de lucro, les ofrece una seguridad importante a las personas, no sé por qué. Quizás los despachos en el tema del derecho, es verdad que los despachos como que imponen mucho, es lo que decíamos. La financiación es más difícil porque parece que al abogado solamente pueden ir las personas con recursos, cuando no es verdad. Claro. La Junta de Andalucía ha previsto otras formas de acceder todo el mundo a la justicia gratuita. Y bueno, para que el oyente se haga una idea, por si hay alguien que nos está escuchando y a lo mejor, pues, no sé, requiere de algún servicio o lo que sea, cuéntanos alguno de esos servicios más específicos que podéis prestar. Pues mira, normalmente la persona que necesita nuestro servicio nos escribe un email desde la página o nos llama por teléfono y Maribel, que es la compañera, atiende la llamada y sobre todo la devuelve. Lo digo por si alguien me escucha y dice, yo llamo y no me lo cogen. No, porque nosotros devolvemos la llamada. Entonces la persona explica el problema que tiene y como somos un equipo, pues ella sabe a qué compañero le tiene que poner la cita porque tiene esa especialidad. Ya te digo, no podemos saber de todo, entonces nos repartimos. Claro. Y entonces pues se le da una cita y viene y cuando viene
pues de ahí salen otros problemas de otras ramas y se termina yendo con todo el equipo, a veces, porque tiene varios asuntos que resolver. Y entonces es una resolución integral y sobre todo que va muy de la mano con los servicios sociales, porque es que van de la mano al final, en muchísimos sentidos, desde los niños, los colegios, todo eso hacen falta, los inmigrantes necesitan los papeles, las ayudas, en fin, es necesario. El trabajador social y el abogado son buenos amigos. Y bueno, me has comentado antes que cuando se acentuó cuando tuvimos la crisis de 2008, imagino que tuvisteis un aluvión de personas, ¿no?, que buscaban vuestra ayuda, ¿no? Pues fíjate que no fue tanto, o sea, eso fue una crisis que llevó también a muchas personas inmigrantes a volver a su país. Y de pronto la inmigración no bajó, o sea, porque aquí no había trabajo y no había posibilidades. Y fue después cuando empezaron a perder las residencias porque no podían trabajar, porque para tener la residencia en España tienes que acreditar tus medios económicos, no había trabajo, entonces la gente empezó a quedarse irregular, de tener una vida estupenda a de pronto perder hasta la posibilidad de acceder a cualquier... Hombre, al médico siempre se puede ir, siempre, en Andalucía siempre, que lo sepa todo el mundo, que es muy importante que la Junta de Andalucía le ofrece el servicio médico a todo el mundo, pero sí es verdad que para otras muchas cosas no, y entonces pues pasas de tener una vida en A para tener una vida en B, no sé si se entiende lo que quiero decir, de pronto tú eres visible a que de pronto no tienes papeles y eres invisible, porque no estás en ningún sitio, no vas al SAE y ya no existes ¿entiendes? Entonces es muy difícil la vida. Claro. Para las personas, sí. También vosotros que lo veis de cerca, ¿no? Sobre todo, imagino que sobre todo el racismo, ¿no?, que muchas veces existe en la sociedad, también lo percibiréis vosotros de cerca. No sé si a lo mejor estáis más, no sé si lo tenéis un poco más visible por el hecho de hablar con las personas directamente. El racismo no es más lo que veo como que se cree muchas veces alguna gente que las personas extranjeras son personas de segunda clase, no de racismo, sino de segunda clase, ¿sabes? No, son como antiguamente se decía, como el servicio, un poco así. Pero racismo ya hoy en día no te creas que yo entiendo, quiero decir que quizás hay otros asuntos que a la sociedad les molesta incluso más, hoy en día, ¿sabes? Que no, yo es más una situación económica, porque ya te digo que yo creo que Internet, la globalización, todo ha hecho que sea como más normalizado que vengan los extranjeros, que vayan, que se muevan, que viajemos. Ya no es como antes. Y bueno, estamos hablando aquí un poco también nos has estado comentando algunos de esas afirmaciones, ¿no?, que tiene gran parte de la sociedad, como por ejemplo las personas inmigrantes nos quitan el trabajo, ¿no? Que al fin y al cabo... Pero no es verdad. No, claro, es que eso íbamos ahora, porque son mitos, falsos mitos y falsas creencias, ¿no?, que tenemos en nuestra sociedad, ¿verdad? Por supuesto, vamos, de eso sí puedo dar fe, porque normalmente las personas extranjeras, las que están cualificadas de algo que no exista en nuestro país, vale, pero no la mayoría de los trabajos que realizan son los trabajos que les cuesta más a la sociedad nuestra realizar. Claro. Sí, por ejemplo, también se suele escuchar mucho que es como una invasión, ¿no? O que es un peligro para nuestra seguridad. Pues os puedo decir que pronto los vamos a necesitar, pero a necesitar de verdad, porque nuestra sociedad se va quedando sin niños, se va quedando sin mayores y al final yo auguro que vamos a necesitar la inmigración para sobrevivir nosotros. Fíjate, me aventuro a decir. Sí, bueno, también se suele decir que suben mucho los índices de criminalidad cuando tenemos más extranjeros residiendo en nuestros países, y realmente eso no es así. Yo no lo creo, porque de hecho nosotros el derecho penal también lo trabajamos y lo tocamos muy poquito, gracias a Dios. Sí, de hecho hay muchos estudios que demuestran que no hay una correlación casual entre migración y criminalidad. Mucho amor, nosotros vemos mucho amor, muchas parejas, muchos hijos, muchos nacimientos.
Nosotros también vemos muchas cosas bonitas. Claro, bueno, es que al fin y al cabo lo que muchas veces más suele resonar entre varios círculos es esos prejuicios, ¿no? Sí, esas prejuicios. creencias y esas falsedades, ¿no? Al fin y al cabo que se dicen y que podemos desmentir, ¿verdad? Sí, al final el tema está muy politizado y bueno, se hace mucho daño, ¿no? Cuando un partido político asume el tema como suyo y le da un efecto y todo el mundo pues a lo mejor, yo pienso que es peligroso y que puede contribuir mucho al odio y a una interpretación que no es la real de la situación de los extranjeros en nuestro país. Sí, porque justo a raíz de lo que comentaba María, también se suele decir o tener la falsa creencia de que se llevan nuestras ayudas sociales, ¿no? Aquí que hablamos mucho de ayudas sociales y hay estudios que avalan que las personas inmigrantes aportan más de lo que llegan a recibir, ¿no? Y justo Patricia ha estado comentando que, bueno, son como uno más del colectivo vulnerable. No sé si nos puede dar algún dato. Bueno, es que además tengo que decir que las personas extranjeras que no tienen regularizada su situación, pero trabajan porque nos cuidan a nuestros padres, nos cuidan a nuestros abuelos, nos tienen la casa perfecta, nos cuidan a los niños. Y bueno, eso por decir la mayoría de trabajos a los que acceden, porque no necesitan quizás tanto ese contrato de trabajo que es necesario, pero como no pueden, al final son los trabajos que realizan en su mayoría y bueno, pues ellos no cotizan, por tanto no tienen ayuda. Cuando cotizan tienen los mismos derechos que nosotros. Si trabajan, tienen derecho a ayuda, no nos las quitan, ellos generan un trabajo y generan una ayuda si les corresponde, pero no por el hecho de ser extranjero. Eso vamos, que llevo toda la vida escuchando que si los inmigrantes tienen una paga especial, eso no es verdad, verdad. Lo digo aquí a todo el mundo entero. Sí, eso es algo que se escucha continuamente. Sí, le han dado una ayuda por ser inmigrante. Sí. No es verdad. Si tienen ayudas es porque las han generado antes. Las han generado. Eso quiere decir que han trabajado previamente, como trabajamos los demás, y entonces generamos una serie de derechos porque nos los quitan del sueldo, en fin, que no es que nos lo regalen, sino que nos lo hemos ganado con el trabajo. Totalmente. Totalmente. Es una... Sí, bueno, al final lo importante es saber que su principal objetivo es volver a sus países en el momento en que la situación que les ha hecho marchar cese, porque al final son personas que abandonan su casa, su familia, su entorno de seguridad para buscar algo mejor, ¿no? Bueno, y al final poner en riesgo su vida, muchos de ellos, las de sus hijos, y bueno, pues no es una cosa que hagan por placer, sino que lo único que están haciendo es intentando ganarse la vida. Por supuesto, y además yo doy fe de que he visto muchos proyectos migratorios en los que la ausencia de los padres que han estado generando ese dinero bien ganado con el sudor de su frente y han estado enviando y tal, luego cuando se hacen las reagrupaciones familiares, que también se dan, y esos hijos vuelven a vivir con esos padres como si aquí no hubiese pasado nada. Todos entienden los proyectos migratorios de una manera que yo aprendo de ellos cada día, porque pueden estar años alejados unos de otros y soportando ese sacrificio de... Bueno, ahora por lo menos tenemos las videollamadas, gracias a Dios, claro, que ayuda un poco más, pero desde que empezamos hasta hoy yo he visto muchas familias y después he visto los reencuentros y he dicho, hay que ver qué ejemplo de sacrificio, de querer mejorar y además una cosa muy importante también que me gustaría decir es que las personas extranjeras en la mayoría de los casos vienen a aportar y a hacer el bien. Pues, y como en todos lados, pues si te parece, Patricia, nos vamos a quedar con esa última frase que has dicho de aportar y hacer el bien como esa reflexión final. Y si te parece y si puedes recordar, dónde os pueden encontrar en Prometeo, porque ya estamos llegando al final del programa. Pues mira, tenemos la página de internet que se llama prometeoandalucía.es, desde donde nos podéis escribir o llamar al teléfono 955 11 22 85. Pues muchísimas gracias, Patricia, por aportarnos todo este conocimiento sobre Prometeo. Sobre todo, muchísimas gracias por esa labor tan bonita que lleváis a cabo.